Madre del buen consejo, maestra y formadora en el amor, discípula dispuesta por la fe, con la vida que es abundante, como ese vino que tú sugieres, siempre fiel en tu corazón a lo que Jesús quiere. La nueva alianza se hace presente en tu consejo liberador. Madre que atesoras la esperanza, es la hora del Señor. Hoy es 26 de abril, es la fiesta del Buen Consejo. Quería contaros la historia que hay detrás de esta advocación, de esta imagen, y por eso me he puesto hoy el hábito de los agustinos. No siempre me veis vestido así, porque es una imagen que está vinculada a los agustinos. Es pues nuestra santa más querida, ¿no? La forma como hablamos de María con más cariño. Para entender cómo los agustinos nos hemos unido a la Virgen del Buen Consejo, tendríamos que viajar un poco y saltar al pasado. Tendríamos que irnos al pueblo de Genazzano. Es un pueblo que está a 40 kilómetros de Roma, en Italia. Allí había una iglesia parroquial que se llamaba Santa María del Buen Consejo. Una iglesia que se funda en el siglo X y que en 1356 se le encarga a los agustinos. Los agustinos cuidan del pueblo, cuidan de la parroquia, cuidan de la iglesia, pero pasados 100 años, la iglesia se había vuelto muy vieja y necesitaba reformas. En torno a 1450, hay una mujer del pueblo, una mujer muy cercana a los agustinos. Ella vivía como una agustina, aunque vivía en su casa, era una mujer viuda, que decide que todo su dinero se va a utilizar a reconstruir la iglesia. Es verdad que ella no era muy rica, y por eso en 1466 se quedaron sin fondos y la iglesia quedó a medio terminar. El pueblo un poco se burló de esta pobre mujer. Ella se llamaba Petruccia, la beata Petruccia. Y Petruccia les dijo: ay, hijos míos, una ancianita, ¿no? Hijitos míos, no moriré antes de que la bienaventurada Virgen María y San Agustín se encarguen de terminar la iglesia. Apenas había pasado un año, en 1467, precisamente en la tarde del 25 de abril, cuando todo el pueblo estaba celebrando la fiesta de San Marcos y sonaban las campanas en el rezo de vísperas, apareció la imagen de Santa María en la iglesia de los agustinos. Bueno, ellos decían que vino la Virgen, que llegó. Apoyada en la pared de la iglesia, apareció una pequeña pieza de estuco, un trocito de pared de unos 50 centímetros de lado, con la imagen de una mujer con el niño en brazos. Una virgen que tiene como característica la dulzura del niño, que sujeta con ternura el pecho de su madre y que con fuerza se agarra a su cuello. La imagen inmediatamente comenzó a generar expectación y sorprendentemente muchas personas se sintieron fortalecidas, incluso dijeron que habían sido curadas. En apenas 2 meses se registraron más de 160 milagros, tanto que el Papa, que vivía muy cerca, se preocupó y mandó a un par de cardenales a que investigaran qué había pasado. En esos meses, preguntándose de dónde había aparecido esa Virgen, pues algunos empezaron a explicar que era obra de Dios. No se nos puede olvidar que en el siglo XVI, pues la gente no es que fuera fantasiosa, es que contaba con muchísima intensidad la fuerza que Dios actuaba en ellos. Por eso ellos decían que habían visto una nube, que había venido volando. Apenas unos meses después, aparecieron 2 personajes, 2 soldados albaneses, se llamaban Giorgi y Desclavis. Y ellos, al ver la imagen de esta Virgen en la iglesia del Buen Consejo, reconocieron que era la misma imagen que ellos tenían en su iglesia en Scutari, una pequeña ciudad de Albania. Y contaron cómo ellos habían combatido en 1467 contra los otomanos, que eran musulmanes, que habían destruido
todas las ciudades y todas las iglesias, también la iglesia de Scutari. Pero que ellos, mientras rezaban, habían visto cómo la imagen se despegaba del muro y volando por el cielo cruzaba el mar y llegaba hasta Italia, que ellos la habían seguido y desde entonces la estaban buscando. Es verdad que es la forma de contar las historias en el siglo XVI. A lo mejor es más posible que ellos, viendo que la ciudad iba a ser destruida, decidieran buscarle una casa más segura a la Virgen María. Además, allí en Scutari ellos creían que ese trozo de pared provenía de la casa original que María tenía en Nazaret. A veces, cuando queremos algo mucho, lo contamos de tal forma que la historia exprese lo que nos pasa. Es un poquito lo que nos ocurre aquí en la parroquia. Hay muchos días que no sabemos cómo repartir comida para las familias que lo necesitan. Y casi siempre, de forma a veces desconocida, a los pies de la Virgen de la entrada aparece comida. Y yo siempre digo que la Virgen se ocupa de que no nos falte comida. Claro que la Virgen nunca va al supermercado. Somos nosotros que unos días estamos generosos y traemos algo. Así explicamos que Dios actúe entre nosotros. Mueve los corazones para que podamos hacer nuestras obras, un poco como nos pasa a nosotros. Nuestros músculos se mueven, son nuestras manos las que actúan, pero es nuestro corazón el que ama. Bueno, pues esto le debió pasar a estos dos albaneses. Tomarían el estuco, tomarían el cuadro y le buscaron una casa mejor. Así que ocurrió una cosa muy bonita. Los agustinos tenían una iglesia con nombre de María, pero sin virgen. Y la Virgen de Scutari no tenía nombre. Los agustinos le dimos a la Virgen María una casa y un nombre. Bueno, ¿y qué nombre? Madre del Buen Consejo. Le dimos también una familia. La aceptamos como parte de los nuestros. La Virgen del Buen Consejo, la copia del cuadro original, lo tenemos en nuestra pequeña capilla. Es una imagen que tiene una cara un poco triste, una imagen seria, porque es una imagen que sabe lo que es perder la casa, sabe lo que es estar amenazado y tener que emigrar, pero también sabe lo que es que te abran las puertas y te dejen un sitio y te hagan sentirte parte de la familia. Pero hay algo también muy interesante en nuestra Virgen del Buen Consejo. Si miráis también nuestra imagen, que no está tan seria, veréis que inmediatamente nos fijamos en María, que es lo más grande. Pero sus ojos forman como una línea que nos dicen, mira a Jesús. Es una imagen que nos está ayudando a mirar a Jesús. Por eso la llamamos la Madre del Buen Consejo, porque su consejo es que nos acerquemos a mirar a Jesús. Y para explicaros por qué la llamamos Madre del Buen Consejo, necesito utilizar la Biblia. En primer lugar, quiero leeros un texto del profeta Isaías. Está en el capítulo 9. El profeta Isaías está escribiendo a una ciudad que, un poco como nos pasa a nosotros, están un poco encerrados y atemorizados. Lo que les ha ocurrido es que en ese momento hay un ejército que está a punto de atacarles. Están en una situación de oscuridad. De hecho, dice, el pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en sombra de muerte, una luz les brilló. Porque la vara del opresor la quebraste. Porque un niño nos ha nacido. Tiene en sus hombros el principado. Y es su nombre, Maravilla de Consejeros, Dios Guerrero, Padre Perpetuo, Príncipe de la Paz. Isaías imaginaba que Dios enviaría a su Mesías, que enviaría a un personaje a la historia para que los hombres supiéramos encontrar el camino de la paz. Un buen consejero, el que da los mejores consejos. Jesús nos aconseja que cuando nos miramos entre nosotros, nos reconozcamos como hermanos. Nos aconseja que cuando nos sobre algo, lo compartamos con el que no tiene. Y quizá lo más importante, nos aconseja que no tengamos rencor en el corazón, sino que perdonemos como Dios nos perdona. Y nos aconseja que cuando hablemos con Dios no le digamos grandes palabras, sino que le llamemos Padre, para saber que somos hijos suyos.
Él es este consejero maravilloso. Y María es la madre de este consejero. Además, para los hebreos, cuando Dios hizo el mundo, pues alguien le diría cómo hay que hacerlo. Oye, ¿cómo va a funcionar el mundo? Jesús, para los hebreos, el Mesías, la sabiduría, era este consejero que le había dicho a Dios cómo había que hacer el mundo. Que le había dicho a Dios que el amor tenía que ser más fuerte que el egoísmo. Y que la vida tenía que ser más fuerte que la muerte. Que la luz tenía que vencer siempre a la oscuridad. Jesús es el que viene a aconsejarnos, a enseñarnos cómo caminar en esta tierra. Y María es la madre del buen consejo, la madre de este consejero que nos dice por dónde pisar para que nuestra vida sea una vida segura, sea una vida bienaventurada y feliz. Pero no solo es la madre del buen consejo, también ella es Santa María del Buen Consejo. Ella también es la que nos da buenos consejos. Nos da un buen consejo, uno. Lo encontramos en el capítulo 2 del Evangelio de San Juan. Son las bodas de Caná, conocéis la historia. Jesús ha ido a una fiesta y de repente el vino se acaba. Y María le dice a Jesús, ¿no tienen vino? Y Jesús le dice, mujer, ¿de qué te preocupas si aún no ha llegado mi hora? Y María, entendiendo que Jesús se va a preocupar de todos, dice a los criados, haced lo que Él os diga. Ese es su consejo. Haced lo que Jesús os dice. Perdonad las ofensas, compartid con quien lo necesita, vivid como hermanos unos con otros. Este no es un consejo para ser muy ricos. Tampoco es un consejo para ser los más importantes del planeta. Ni es un buen consejo si lo que os importa es tener muchos likes en las redes sociales. Ni tampoco va a ser siempre Jesús un buen consejo para ascender en el trabajo, ni para ser importantes. Porque Él va a decir que el que quiera ser el primero, que sea el servidor de todos. Él va a decir también que a quien te pida prestado, no se lo reclames. Y que a quien te pide que le acompañes un kilómetro, pues tú vas y le acompañas 2. Al que te pide, dale. Jesús va a decir que todos somos hermanos y que no podemos guardar rencor a ninguno. Sus consejos no son para ser hombres importantes. Son para vivir como hijos de Dios. Son para vivir una vida feliz y eterna. Que luego nosotros lo diremos en latín, ¿no? Beatus, bienaventurados. Son los consejos, la misma vida de Jesús, que nos enseña que amar a los amigos es dar la vida por ellos. María nos da el mejor consejo. Si no sabemos cómo caminar en la vida, hagamos lo que Jesús nos dice que hagamos. Fiémonos de Él, no solo porque sea el Hijo de Dios, sino porque ha vencido a la muerte. Y nosotros algún día tendremos que enfrentarnos a ella. Pero mucho antes que enfrentarnos a la muerte, nos estamos enfrentando a la envidia, a la pereza, al egoísmo, quizás al miedo. Haced lo que Él os dice. Cuando dice yo estoy con vosotros, no tengáis miedo. Haced lo que Él os dice cuando dice este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced lo que Él os dice cuando le dice al Padre en tus manos encomiendo mi espíritu. Si le preguntásemos hoy a María, María, ¿qué tengo que hacer? Ella nos volvería a responder con su buen consejo. Haced lo que Él os diga.